Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de competencias laborales personalidad y como habéis realizado ya en casa los test que os hemos enviado, dos test que ahora vamos a comentar, voy a intentar ir dando las pautas para que podáis hacer la corrección de esas dos pruebas en casa. Espero poder explicaros paso a paso. Si tenéis alguna duda, pues podéis después hacérnoslo llegar. Intentaremos resolverlas. En principio, vamos a empezar haciendo el seguimiento de lo que es la primera prueba PDQ4. Bueno, la llamamos así. Entonces, es uno de los test enviados. Os quiero hacer varias aclaraciones sobre ellos. En principio, este cuestionario es un cuestionario de personalidad. Es menos de competencias para que veamos un poquito la diferencia. Pero quiero que lo tengáis y quiero que lo hagáis porque sí que os va a servir como una guía y creo que os va a resultar de bastante ayuda. Por eso me gusta que lo hagáis. Es un cuestionario que tiene dos alternativas de respuesta, que es de verdadero y falso. Generalmente esta forma es muy difícil que os la pudierais encontrar. Como hemos dicho en los anteriores vídeos, nunca se sabe qué forma o qué formato puede tener la prueba de personalidad y competencias. Por eso un poco hay que estar preparado para todo y para que no nos resulte y nos cause una gran incertidumbre el podernos encontrar ese día con algo que no esperamos. Entonces, por eso es bueno trabajar todo. Pero, en definitiva, esta PDQ4, que lo tendréis así señalado en el test que os hemos enviado, es de verdadero y falso y normalmente pues, es menos común. El objetivo de ella es que veáis el tipo de respuesta para que de pregunta, por un lado, cómo preguntan las cosas y el tipo de respuesta que vais a dar y sobre todo para que entendáis el sentido que tienen determinadas frases en los test de personalidad, un poco indagar qué es eso que quieren medir, qué es lo que están midiendo y responder adecuadamente. Para poder entenderlo, pues hay que responder de una manera adecuada. Entonces, ¿qué quiero que veáis con ella? Cómo se preguntan ciertas cosas. Entonces, es una forma de escribir a través de estas pruebas nuestra forma de ser. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando respondemos a una prueba de este tipo, no podemos pensar en el mismo día que la estamos haciendo, es decir, no podemos pensar que hoy a lo mejor nos ha influido que hemos tenido un problema cuando nos hemos levantado, entonces estamos más tristes, estamos más desanimados y vamos a contestar a la prueba según nos encontramos en ese momento. No, estas pruebas hay que contestarlas según nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar generalmente, es decir, no solo el último día, las últimas horas, las últimas 48 horas, cómo nos estamos sintiendo, sino que tenemos que pensar al hacerlas, que tenemos que tener como referencia cómo nos hemos sentido, cómo hemos actuado en los últimos años, ¿no? Un poco que tenga que ver nuestras respuestas con los últimos años, no con los últimos momentos, ¿vale? Porque eso podría variar mucho el significado de la prueba y nos podrían influir determinadas variables que no tienen por qué. El test que os hemos enviado tiene una cosa muy importante, que hay una frase dentro de vuestro test que ya tenéis, donde dice, V es la respuesta patológica para cada ítem. Ítem vamos a llamar a lo que son las preguntas, es decir, cada una de las preguntas del test se les llama ítems. O si acaso yo lo digo así y no lo relacionáis, o para que lo sepáis. Entonces, cuando dice ahí V es la respuesta patológica, quiero que entendáis que eso lo que quiere decir es que cuando contestamos una V, un verdadero, en la mayoría del test, esa V es la respuesta patológica, es decir, que está mal dada. Por lo tanto, nuestra respuesta más adecuada va a ser contestar un falso en casi todo el test, ¿vale? Entonces, os explico. Vais a ver cuando os enviemos, o bueno, de este test ya la tenéis, la hoja de respuestas es muy confusa y ahora vamos a ver cómo interpretarla. Vais a ver que tenéis algunas preguntas, algunos numeritos que se corresponden con las preguntas que tienen un asterisco. Ese asterisco lo que significa que esas preguntas que tienen ese asterisco son al contrario sus respuestas. Es decir, si hemos dicho que V es la respuesta patológica, quiere decir que vamos a tener que contestar a casi todo el test como F, como falso.
¿vale? Todas esas preguntas son falsas. Menos las que tienen asterisco, que son las que vamos a tener que contestar como verdaderos. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Si nuestro perfil tuviera posibilidades de entrar en lo que quizás pudiera ser un perfil de la empresa, tendríamos que tener casi todas contestadas en F, menos las que tienen asterisco, que estarían en V, porque van a estar dentro de una escala que ahora vamos a ver. Las recomendaciones para este test, muy importante, es un cuestionario clínico, es decir, que un cuestionario clínico que se utiliza para descartar o diagnosticar determinadas conductas. Solo vamos a considerar, en nuestro caso, este test como orientativo, es decir, lo que quiero es que veáis cómo se relacionan determinadas preguntas del test con algunas cosas que quieren medir y las identifiquéis y os hagáis a ellas y os familiaricéis con ellas. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que baje ese nivel de incertidumbre y ese nivel de ansiedad que solemos tener cuando nos preguntan determinadas cosas que rayan ahí ya nuestra parte personal. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a que esas preguntas nos las pueden hacer y que podemos contestarlas perfectamente. Entonces, para acostumbrarnos a esa, y que no nos cause esa incertidumbre ni esa ansiedad a responderlas, pues al ser preguntadas por determinadas situaciones, vamos a ver cómo podemos contestarlas y además hacerlo bien. Y no vamos a poder dejar en blanco, ya sabéis, y no vamos a poder ponernos excesivamente nerviosos cuando las veamos. Por eso el hacerlo nos va a servir para eso. Y por eso quiero que hagáis este test, porque es un poco como más clínico, como más directo de la personalidad y así veis cómo podéis hacer. Entonces, es un cuestionario clínico, como he dicho, no lo tengáis en cuenta como clínico, simplemente como una práctica, ¿vale? Entonces, la gente dice, una de las preguntas del test, para que veáis, la gente se queja de que no rindo mi trabajo o no cumplo con mis obligaciones. Otra pregunta, que es la 24, os pongo ahí el numerito siempre de la pregunta del test, porque luego vamos a ver que cada una de esas preguntas en la hoja de corrección va numerada con su correspondiente. Entonces, otra pregunta dice, la 24, a menudo me pregunto si las personas que conozco son realmente de fiar. Entonces, en estas preguntas, como hemos dicho que V es la respuesta que sería patológica, pues ya sabéis que vais a tener que contestar falso. Los asteriscos lo vais a encontrar para saber qué preguntas son las que tienen asterisco. Vais a ir a la hoja de respuestas, esa hoja de respuestas que tenéis con un montón de números. Ahora os voy a poner una imagen. Y en esa hoja de respuestas que aparece, por ejemplo, puntuación 12, la puntuación 25, la pregunta 38, preguntas, no puntuaciones, la 12, la 25, la 38 y la 51, no tienen asterisco, pero también van a ser V porque van a estar dentro de determinadas escalas y se van a corregir de una manera diferente. Pero todas las demás, el resto, tienen que ser contestadas como F. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que ser contestadas, a ver si nos entendemos, que no quiero decir que las tengáis que contestar así, sino que quiero que las entendáis y que al entenderlas sepáis que lo que se podría acercar más a lo que un perfil laboral de una empresa pueda buscar está más cercano a eso. ¿Correcto? Entonces, cada número de la hoja de puntuaciones se va a relacionar con el comportamiento que mide. Imaginaros, por ejemplo, aquí os he puesto que tenéis, es una parte del test. Dice, evito trabajar con personas que podrían criticarme. Pues claro, si ponemos V, pues verdadero que evito trabajar con personas que podrían criticarme. Debe ser F. A menudo me detengo en los detalles y pierdo de vista el objetivo principal que pretendo. Si os dais cuenta, también tendremos que poner F. Por eso os digo, la mayoría de las preguntas van en F, menos las que tienen asterisco y unas que entran en la escala que ahora os explico. Imaginaros la pregunta 12. Aquí tenéis, esta es la hoja de respuestas que tenéis también en casa. Entonces, cuando os he dicho, hay unas preguntas que van contestadas en el sentido justamente contrario que el resto del test y son las que tienen asterisco, pues aquí la tenéis. Son la 12, la 25 y la 38. Estas tienen asterisco, entonces F es la respuesta patológica, es decir, justo lo contrario. Tendríamos que contestarlas como V, en este caso,
¿Por qué? Porque están dentro de la escala de conformidad social. ¿Os acordáis de cuando explicábamos que había una escala de sinceridad que se podía medir de diferentes formas? Una de ellas era con la escala de conformidad social y con la escala de infrecuencia, en este caso también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellas? Pues que son esas preguntas que decíamos que el 99% de las personas las contestaría de una determinada manera y por lo tanto nosotros tenemos que hacer eso también. Es decir, si las contestamos de la manera que nadie, apenas nadie las contesta o estamos dando una respuesta para que socialmente seamos unas personas perfectas, pues no lo estamos haciendo bien también, tampoco. Es decir, no podemos ser perfectos. Y entonces la pregunta 12, 25 y 38 vais a ver que mide justo el si somos perfectos o no y además lo mide de una manera que la contestación aquí es justo V, porque si no, entonces por eso os digo que cambian, que lo tengáis en cuenta. Luego la 51 también mide conformidad social, es decir, también está midiendo si somos tan perfectos, si estamos dando una respuesta para que nos mostremos excesivamente perfectos. Pero en este caso, por la forma que tiene de preguntarlo, se corrige como el resto del cuestionario, ¿vale? Aunque esté dentro de la escala de conformidad, solo las de asterisco, solo las de asterisco cambian y son corregidas diferentes, pero la 51 está dentro de la escala de conformidad, repito, pero se corrige como el resto del cuestionario con F. Luego tenemos dos preguntas, la 64 y la 76, que miden escala de infrecuencia, eso también está dentro de la escala de sinceridad. Eso es cuando damos una pregunta, voy a ir poco a poco porque si no os quiero decir todo junto. Dentro de las preguntas de escala de conformidad social, tenemos la 12, para que lo veamos claro. A veces me altero. Pues claro que a veces me altero. Sí, en alguna ocasión me he alterado, ¿no? Entonces, por eso esta sí es V y está dentro de que si decimos que no, pues estaríamos dentro de esa escala de sinceridad que no somos verdaderamente sinceros porque queremos dar una idea demasiado perfecta de nosotros mismos y decir, me están examinando, por lo tanto voy a poner que yo nunca me altero, ¿no? Es que según está hecha la pregunta, tenemos que decir que sí, que es verdadero, que a veces me altero. Por eso está en la escala de conformidad, por eso tiene asterisco y por eso se puntúa de una manera completamente contraria. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas ocasiones hablo de la gente a sus espaldas. Claro que en alguna ocasión hemos hablado de alguien a sus espaldas. ¿Entendéis la diferencia con el resto y cómo podemos ahora unir eso que explicamos de las escalas de sinceridad y cómo se medía la deseabilidad social y la conformidad social con estas preguntas determinadas? Entonces, cuando dice, muy importante, recordaros lo de los adverbios. Imaginaros que en vez de en la pregunta número 12, en vez de poner a veces me altero, pone siempre me altero. Evidentemente ya no está en la escala de conformidad social, es decir, lo que es el adverbio de frecuencia cambia mucho el sentido. ¿Vale? Hay gente que no me cae bien. Pues claro, pues hay alguien que no nos cae bien, no todo el mundo nos puede caer bien. A lo mejor tú eres una persona que sí, que te caen bien, pero como al 99,9% de las personas a alguien no nos cae bien, pues entonces lo toman como dentro de la escala de conformidad social, ¿vale? Luego, la número 51, que es la que os decía, también está dentro de la escala de conformidad y de sinceridad, pero sin embargo, al no tener asterisco, pues no se tiene que corregir igual que lo anterior, es decir, sería F. ¿Por qué? Pues porque está puesta un poco más confusa. Al meter un nunca, nunca he dicho una mentira, pues vamos a corregirlo como falso para que entre dentro de la escala de sinceridad, es decir, está puesta como en negativo, por eso en este caso, aunque está en conformidad social, no tiene asterisco en la corrección. ¿De acuerdo? Bueno, os quiero explicar. Os he dicho que es un test clínico y no quiero que penséis en esos adjetivos o en esas palabras o palabrotas que veis en el test. Es decir, en la hoja de respuestas va tal cual. Entonces, veis que, como he dicho, que se utiliza para determinados casos clínicos o conductas de algún tipo patológicas, por eso está puesto así como en términos muy clínicos, pero a nosotros nos va a venir bien hacerlo. Quiero que entendáis eso.
pero no lo vamos a tomar como algo clínico. Entonces, no nos tiene que importar que ponga arriba límite, ni que ponga antisocial, ni que ponga paranoide, ni nada de eso, ¿vale? Porque eso no nos interesa. Pero sí que es cierto que cuando tenéis una prueba tenéis que entender qué significa lo que está ahí escrito. Entonces, os cuento. Vais a ver, primero, por un lado, os voy señalando aquí con el ratón, que hay un numerito en la hoja de respuestas. Ese número es el número de pregunta, es decir, el 6 es la pregunta número 6, la 19 es la pregunta número 19. La palabra que tienen encima es el comportamiento o la conducta que está intentando medir. Es decir, sería todas estas preguntas, este número de preguntas están midiendo una personalidad límite. Todo este número de preguntas que vienen aquí está midiendo si tenemos conductas antisociales. Esta, por ejemplo, se entiende mejor y no es tan clínica. Podemos tener comportamientos antisociales, que se alejen de la norma, etc. Entonces, importante que sepáis eso, que el número de preguntas se corresponde con ese numerito que aparece aquí, que todas esas preguntas que aparecen ahí señaladas con una palabrota, entre comillas, que no nos interesa para nada, están pues relacionadas con que estas preguntas miden esto. Y, por ejemplo, os explico, cuando dice necesita 5, está puesto porque en la clínica no nos valdría un test solo, se hacen muchos test para diagnosticar algo, ¿no? Entonces no nos valdría una prueba solo. Entonces, por ejemplo, para ver si una persona tuviera un tipo de personalidad límite, lo que se haría sería, necesitaría haber contestado como mal, como V en la respuesta patológica, tendría que haber contestado por lo menos 5 Vs aquí para que ya se empezara a pensar que a lo mejor su forma de comportamiento o su conducta está siendo cercana a alguien que pueda tener un trastorno de personalidad límite, ¿vale? Solamente os lo explico para que cuando veáis eso lo podáis entender, porque es lógico que nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿y esto que pone aquí que necesita 5, qué quiere decir? Sería, necesita 5 Vs, que serían respuestas patológicas, para que empecemos a pensar que pueda tener este tipo de problema. En antisocial dice necesita B más 3, es decir, hay 2 preguntas abiertas en este test, que esas son las únicas que podríais dejar en blanco si no tenéis que señalar nada. Las 2 preguntas abiertas, una es la 99. Entonces, ahí vienen varias preguntas de comportamientos antisociales que tendríais que señalar si alguna vez la habéis hecho, si habéis robado, si habéis no sé qué. Bueno, no pasaría nada porque la dejaréis en blanco porque no hubierais hecho ninguno. Al ser pregunta abierta, te dan la posibilidad de contestar, porque además todas quizás sean un poquito más extremas. Entonces, tendríais que tener, para que alguien tuviera un comportamiento antisocial, ¿qué significa eso que pone ahí de necesita B más 3? Pues tendría que tener en la B, que es la pregunta 99, tendría que tener tres señaladas, 3 conductas que hace dentro de la 99, más además 3 de estas que están señaladas aquí, de esta numeración, es decir, de la 8, de la 20, de la 33, la 46, 59, 75, 94, que están midiendo conductas antisociales para que una persona fuera o tuviera una conducta antisocial, se le pudiera decir que estuviera, que su comportamiento fuera así, tendría que tener 3 de la 99 más 3 como mínimo de las que están aquí señaladas, que están midiendo antisocial, ¿vale? Un poco para que entendáis cómo mide la prueba y cómo tal. Como os digo, con una prueba solo no podríamos decir si esta persona, habría que hacer muchas más. A nosotros no nos importa esto, pero sí quiero que lo entendáis. Y sobre todo lo que más nos importa es que para que relacionéis cómo miden determinadas preguntas, determinadas cosas, pues que vayáis a ver, antisocial, es decir, las preguntas que miden, si nos acercamos a la norma, si socialmente somos aceptables pues en el comportamiento con los demás, y si estamos respondiendo de una manera adecuada en lo social, pues ir a todas estas que están aquí enumeradas, mirar cómo lo han preguntado y cómo tenemos que responderlo, ¿no? Para que realmente queramos responder lo que queremos. Entonces, consejos en esta prueba muy importantes. Evitamos querer corregir este cuestionario de forma clínica. Por tanto, no nos importan los términos que aparecen en él.
paranoide, obsesivo compulsivo, nada, lo hemos utilizado porque nos viene bien y porque nos sirven esas preguntas para entenderlas. Solo nos interesa entenderlo de esa manera y la escala de conformidad social para que la veáis y también la escala de infrecuencia. Hay una pregunta en la escala de infrecuencia que dice, ¿una guerra nuclear no sería una mala idea? Esa también hay que contestarla y hay que tener en cuenta cómo se contesta. Tenemos, la escala de infrecuencia son preguntas que se meten para ver si estamos respondiendo con cierta inercia, es decir, que a veces empezamos a contestar un cuestionario y empezamos V, uy, llevo muchas Vs, voy a poner una F por si acaso, ¿no? Es que a lo mejor es así, ¿vale? Hay que contestar a la pregunta entendiéndola, no por cierta inercia o sin entender bien lo que nos preguntan. Y suele aparecer estas preguntas de este tipo que si llevamos muchas respondiendo de manera similar, pues puede ser que caigamos y sigamos respondiendo de esa forma sin entenderlas bien. Entonces, por ejemplo, una guerra nuclear no sería una mala idea, sería infrecuente que alguien no respondiera aquí falso. Y si así fuera, esa pregunta se catalogaría como infrecuente y por lo tanto pasaría a puntuar en la escala de sinceridad de una forma no adecuada. También en la escala de infrecuencia he mentido bastante en este cuestionario. Si pusiera verdadera, pues no sería nada frecuente decir eso en un test, es decir, si me están además examinando no voy a decir que he mentido en todas, porque entonces invalidaría directamente el test. Y entonces, si pusiéramos esto, de todas formas pasaría a la escala de infrecuencia y sería una contestación por inercia o infrecuente, por lo tanto, se puntuaría mal en la escala de sinceridad. Entonces, por interés os digo también que cuando veis que pone se necesita 4, lo que os he explicado antes, por ejemplo, se necesita 4 para paranoido, solo indica que si hemos puesto más de 4 Vs, que sería la respuesta como hemos señalado patológica, podría indicar que tendemos a tener ese comportamiento. Pero ¿cómo? No quiero que estemos ante un contexto clínico, pues no vamos a tener en cuenta nada más que los consejos que os acabo de dar ahora mismo, es decir, para que nos sirva para familiarizarnos con las pruebas, para ver qué preguntas se pueden hacer relacionadas con determinadas cosas, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta aquí sería un poco la explicación de lo que es el PDQ4, que es ese de verdadero y falso, y que vais a tener esas hojas de respuesta que yo creo que ya las tenéis porque se han enviado junto al test, etcétera. Vamos a pasar al otro test, cambiamos de test. Vamos a Neofit. Neofit también os lo hemos enviado ya. Es un test que vamos a ver ahora un poco paso a paso. Tiene una corrección que tenéis que ir mirando el vídeo para poder corregirlo y también porque tiene una tabla que convierte las puntuaciones directas que vosotros y vosotras habéis sacado en casa, las tenéis que convertir en esta tabla que ahora os voy a explicar cómo utilizarla. Entonces, en este test solamente habéis tenido en casa el cuestionario, habéis tenido que poner un aspa en la respuesta adecuada y ahora vamos a coger esas preguntas y las vamos a pasar a unas hojas de respuestas que todavía no os hemos mandado pero que os vamos a enviar, ¿vale? Era para que no os liarais. Entonces, os cuento las pautas para corregirlo. Vais a responder en el cuestionario que tenéis en casa, según las instrucciones que os indican. Tenéis 5 alternativas de respuesta en él, que son la A, B, C, D, E. Tenéis que elegir la que marque más su acuerdo o desacuerdo con la frase que se dice. Es decir, que nosotros tenemos que posicionarnos en esa frase y pues, señalar la que más esté más de acuerdo o desacuerdo con lo que estábamos leyendo en la frase. Las alternativas están así señaladas. La A, en total desacuerdo, la B en desacuerdo, la C neutral, cuidado con esta, la D de acuerdo y la E totalmente de acuerdo. ¿Por qué os digo cuidado con esta? Porque es esa que explicábamos antes en las escalas de sinceridad, decíamos. También se puede medir la sinceridad con dando algunas respuestas de alternativa que en realidad no están diciendo nada de nosotros mismos. Si un test tuviera una alternativa, es difícil que la pongan así tan clara, pero si un test tuviera una alternativa que nosotros pensáramos que al señalarla no está diciendo nada de nosotros, es decir, no nos estamos posicionando en nuestra respuesta, no estamos diciendo en realidad si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ella, ni nada de ella. Entonces sería esa C neutral. Por lo tanto, aquí cuidado, no respondáis a esa C neutral
muchas de las preguntas, como mucho una o dos, como mucho. Y si podéis evitarla, pues mejor. Como ya tenéis señalado en vuestro test con un aspa la respuesta que habéis elegido en el cuestionario, vamos a pasarla a la hoja de corrección. Y ahora tenéis aquí la hoja de corrección que todavía no tenéis en casa, pero que se os va a mandar en cuanto tengáis este vídeo, incluso antes, ¿no? Para que lo podáis empezar a corregir. Vais a tener esta hoja de respuestas en casa. ¿Qué es lo que tenéis que hacer con ella? Lo primero de todo, para que no os confundáis a la hora de corregirlo. Vais a coger y vais a poner vuestras letras de respuesta, es decir, vuestras alternativas, que son A, B, C, D y E, encima de cada una de estas columnas. Veis aquí que hay una serie de columnas con numeritos y abajo tenéis una letra que corresponde con cada una de las columnas. Entonces vais a coger, vais a poner encima de todas las columnas lo mismo, en el mismo sentido. A encima del primer número que veis aquí, ¿vale? A encima del primer cero y ya a partir de ahí seguís A, B, C, D, E. Vamos a la siguiente, A, B, C, D, E, todas las columnas igual, ¿vale? A, B, C, D, E, todas. Entonces, cogéis, tenéis vuestro cuestionario ya contestado. A la pregunta número 1, cuidado, porque aquí tenéis la pregunta número 1 y al lado, en horizontal, tenéis la número 2. Cuidado porque a veces cogemos, como decíamos en los primeros vídeos que grabamos, y vamos por tendencia a contestar a la hoja de respuestas mal. Y pensamos que a lo mejor aquí está la 2 y está la 6 y no nos fijamos y contestamos mal todo. Entonces, en horizontal, vamos a pasar las puntuaciones en horizontal. Aquí primero la 1, la 2 hacia el lado, entonces cogemos nuestra hoja de respuestas que hemos ya señalado en casa con aspa y si hemos contestado en la 1, la A, pues hacemos un circulito aquí a lo que le corresponde. Fijaros en lo de arriba, no en los números que están dentro, porque vais a ver que aquí hay números, por ejemplo, en la 1 que empiezan en 0. Sin embargo, en la 6 empieza en 4. Eso no nos interesa. Solamente tenemos que fijarnos en las letras que hemos puesto arriba e ir señalando el correspondiente. Es decir, en la 1, si hemos contestado la A, pues hacemos un circulito en el 0. Si en la 6 hemos contestado la A, hacemos un circulito en el 4. Es decir, no nos importa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es las letras que hemos puesto arriba y relacionarlas con nuestras respuestas que hemos dado en el cuestionario con nuestra aspa. Y las trasladamos aquí todas, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho las 60, vamos a pasar al siguiente paso y es sumarlas por columnas. Entonces, como habéis visto aquí, respondemos en horizontal, pero sin embargo luego, cuando ya lo tenemos todo cumplimentado con nuestras señales, vamos a sumar en vertical, porque tenéis unas letritas aquí, la N, la E, la O, la A, la C, que miden cada una de las columnas. Por lo tanto, vamos a sumar ahora, una vez que ya lo tenemos señalado, pues sumamos. Si hemos señalado en la 1 la 0, si hemos señalado en la 6 la 1, ahora vamos a sumar para abajo. Entonces diríamos, pues 1 más 4, pues 5, más 1, 6, más 1, 7, 7, si hemos puesto 2, pues 8, 9, y el total lo vamos a poner aquí, ¿eh? El total lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, una vez que hemos sumado por columnas, pues ya vamos a tener un numerito aquí puesto en cada una de estas letras, que vamos a ver ahora lo que significan. Entonces, la primera letra, que es la N, os vais a anotar ahí en esa misma hoja de respuestas para que sepáis lo que es neuroticismo. Lo que os digo, los términos no pasa nada. Lo importante es lo que significan. Tendencia a experimentar emociones negativas y vulnerabilidad al estrés. Es decir, tenemos una tendencia, dicho de otra manera, a estresarnos fácilmente ante situaciones que nos podamos encontrar. Y luego la E, que es la siguiente letra que os vais a encontrar ahí, la siguiente columna que hemos sumado, que es extraversión. ¿Y qué quiere decir? Sociabilidad, es decir, el ser sociables, el ser activos, asertivos, energía, tendencia a experimentar emociones positivas, relacionarlos muy bien y adecuadamente con los otros, también es uno de los rasgos de la exaversión. Y luego, la siguiente letra es una O, pero significa apertura, es apertura a la experiencia, ¿vale? Entonces, es una tendencia que tenemos a exponernos a experiencias personales y culturales nuevas y a vivir, pues, de una manera intensa, pues, determinadas emociones, determinadas experiencias. Es como que nos gusta la innovación, que nos gusta innovar, también experiencias pues, de tipo estéticas o
lo nuevo, lo creativo, ¿no? Y luego tenéis una A que significa amabilidad, o sea, una persona altruista, ser una persona amable, empática, que se pone en el lugar del otro, simpático, confianza en las demás personas, no es desconfiado, eso sería la A. Y luego otra letra que tenéis es la C, pero que significa responsabilidad. Y eso quiere decir organización y responsabilidad, voluntad de logro, planificación, el saber planificar, el ver si tenemos que realizar determinadas tareas que puede ser más importante y por lo tanto va a ir en primer lugar y después haremos lo otro. También significa ser perseverante con nuestros objetivos, un poco escrupuloso, ¿no? El querer conseguirlos, etcétera. Esto que hemos explicado ahora serían lo que significa cada una de las cosas que hemos medido. Y ahora vamos a coger esas puntuaciones que nos han salido y vamos a hacer una conversión. Es decir, esta tabla es muy importante. Solamente sirve para este test. Es decir, a ver si ahora vais a coger un test y vais a decir voy a corregirlo con esta tabla. No. Cada uno de los test tiene unas tablas, unas mediciones, unas medias. Tenemos la suerte en este caso de poder hacer este así de manera como grupal o explicado, que no es fácil porque la mayoría de los test ahora van con una corrección de tipo informática y entonces pues son costosos y sería muy difícil hacerlo, tendrían que ser de forma individual. Entonces he intentado adaptar pues para poder explicarlo y poder corregirlo con vosotros, pues de una manera grupal para que podáis entenderlo, para que podáis entender cómo se miden estas cosas, cómo se corrigen, cómo se comparan con las medias de la población general, etcétera, y cómo se convierten esas puntuaciones en puntuaciones centiles, en este caso, para que podamos hacer una comparativa normativa con con el grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a corregir? A lo que vamos. En esa N habréis sacado una puntuación, es decir, la primera columna que teníamos habéis sacado una puntuación. Cogemos esa puntuación, imaginaros que habéis sacado 12 en esa N. Pues nos tenemos que venir a esta columna, fijaros bien cómo marco con el ratón. La N. Primero, si somos varones, nos venimos a este lado de la corrección y si somos mujeres hacemos lo mismo, pero en este lado. ¿Por qué hay diferencias entre varones y mujeres? No es por hacer diferencias en contestaciones ni nada, al revés. Es porque en los test está todo cuantificado y medido y cualquier variable puede influir en los resultados. Por lo tanto, hay unas puntuaciones para los varones y otras para las mujeres para evitar precisamente que haya diferencias, no lo contrario, ¿vale? Que cualquier variable pueda influir. Entonces, cogemos nuestro 12 que hemos dicho que podemos sacar, que hemos podido sacar en la N, ¿vale? Y nos venimos aquí, mirar el ratón, cómo lo marco. Entonces decimos, vale, tenemos 12, pero en realidad nuestra puntuación, que va a ser la puntuación centil, pues nada, tenemos que cogerla, venirnos del 12, hacemos así, pin, 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 ¿qué puntuación centil nos corresponde? Pues justo la que está en su línea, 40. Es decir, si tenemos una N de 12, hemos puntuado 40. ¿De acuerdo? Y esa es la que quiero que os anotéis en la N. Y esa es con la que a partir de ahora vamos a trabajar. La otra no nos interesa. Vamos a la E, pues hacemos lo mismo. Nos situamos en la columna de la E, aquí, y decimos que hemos sacado N 36, pues vamos por aquí y miramos 36, aquí está. Vamos, pin, 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 a nuestro percentil que nos corresponda en su línea. 70, ¿de acuerdo? Con 36 de puntuación, 70 de percentil. Y esa es la puntuación que nos va a interesar tener en esta versión, la de 70. La otra nos olvidamos ya de ella. Vamos a la O. ¿Hemos sacado 34? Pues venga, vamos, pum, 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 a nuestra línea, 80. Varones a esta línea, mujeres a esta otra, que con mi vídeo no se ve, pero que lo vais a ver en casa perfectamente. Y ahora, bueno, ahora muevo también para que la podáis ver. Luego, por ejemplo, en la C, pues igual, nos vamos aquí. Imaginaros que estáis en una que tiene una rayita, puede ocurrir. Imaginaros que en esta versión habéis sacado una que está aquí en rayita, bueno, que no está ahí, bueno, pues no pasa nada, es que en realidad o vamos a sacar 18
o vamos a sacar 19, por lo tanto nos va a corresponder a un percentil 3, un percentil 4. Si estáis en 15 o en 16, veis que hay algunas que son de intervalo, pues nada, tanto a 15 como a 16 nos iríamos para acá en la O y le correspondería 3. ¿Entendéis cómo va? Y ahora voy a cambiaros para que veáis el de mujeres. El funcionamiento es el mismo. Es decir, tenéis, por un lado, igual que buscar dentro vuestras puntuaciones, es decir, nos vamos a la columna de la N y dentro de la columna de la N buscáis la puntuación que habéis sacado en vuestra columna N y pum, 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 nos venís aquí al percentil y buscáis el que le corresponda. Si habéis tenido un 14 en N, os venís hasta aquí por la línea y corresponde a un percentil PC que pone arriba 40, es decir, con 14, 40 y así con todas las demás columnas. Vais a O, siempre buscáis en la columna de O, es decir, vuestra puntuación que habéis buscado en O, la buscáis dentro de la columna O y pum, al percentil que corresponda. Vuestra puntuación que habéis obtenido en A, la buscáis dentro de vuestra columna A y donde esté, vais a vuestro percentil que os marca en esta columna señalada más en negrito. ¿De acuerdo? En la C, responsabilidad, igual. Si estáis en 0,23, os venís aquí y tenéis 1. Bueno, luego vamos a ver qué puntuaciones son las que más se acercan a unas cosas y las que se acercan a otras. Bueno, os explico. En la hoja de respuestas, estas señaladas, algunas con asterisco, que es la que habíamos hablado antes, que van a ir... bueno, en este test no las hemos hablado, las explico ahora. En los ítems que no tienen asterisco, las conversiones de las respuestas son estas, pero esto no os interesa a vosotros, os lo he puesto aquí para que lo entendáis. Vosotras lo que os tenéis que fijar en lo que os he explicado. Como habéis puesto arriba las letras, habéis señalado lo que le corresponde a cada una y habéis sumado, ya están convertidas. Es decir, porque lo he hecho para que no tengáis que estar mirando si tiene asterisco, si no tiene asterisco. Si tiene asterisco, la A es un 4. Si no tiene asterisco, la A es un 0. No, porque ya os lo he colocado en la tabla y os he puesto eso para que hagáis directamente la suma. Y esto ya lo habéis hecho. Es decir, este paso no lo tenéis que hacer, os lo explico aquí, que es así, pero no lo tenéis que hacer porque ya lo tenéis hecho. Si lo habéis hecho y lo habéis sumado como os he dicho, ya está hecho. Ya lo tenéis, ¿vale? Hemos trasladado la puntuación ya en la tabla y ahora os explico este cuadrito que vais a encontrar en vuestra hoja de respuestas. Veis aquí que tenéis un cuadrito con muchos números. En la N, pues tenéis todos estos números. Muy importante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el 1, el 6, el 11, el 16, el 21, todos esos números que van ahí están midiendo ese factor, es decir, todos estos números que tenemos en la primera columna, en la primera fila, perdón, está midiendo la N, neuroticismo, es decir, todo esto, y esto se corresponde con el número de la pregunta, es decir, la 1 es la pregunta 1, la 6 es la pregunta 6, la 11 es la pregunta 11. Entonces, todas estas preguntas, es importante saber que todos esos numeritos de preguntas, todas esas preguntas miden N, que todas estas numeraciones de pregunta miden N. ¿Por qué? Porque ya estáis haciendo aquí la relación de la pregunta 1 mide N, es decir, me está midiendo si sé gestionar emocionalmente, si tengo tolerancia al estrés o soy muy vulnerable a él. La E está midiendo si soy una persona que me relaciono bien con los demás, si soy empático, bueno, determinadas cosas. Es decir, que cada número de estos está midiendo ese factor y por lo tanto voy a saber relacionar qué me pregunta cada cosa, es decir, con qué factor relaciono cada pregunta. Las que tienen asterisco, que están aquí marcadas, ¿qué quieren decir? Pues esas preguntas están marcadas en asterisco porque están corregidas al contrario. ¿Por qué? Pues porque la forma en la que no las han preguntado están puestas a lo mejor de manera como negativa o tienen un no o tienen... y ha cambiado el sentido de la frase. Eso también es importante y a lo mejor no lo hemos entendido bien. Por eso os digo, todas las que tienen asterisco, mirarlas bien. Ir a ver si las habéis respondido adecuadamente. Utilizar el truco que os decía de cojo la respuesta a la alternativa que he elegido, totalmente de acuerdo, por ejemplo, y lo pongo delante de la frase, a ver si realmente he respondido lo que quiero responder o me he equivocado. Y si tienen asterisco, como están como redactadas como de una forma más compleja, voy a ver si la he entendido bien y poniéndolo delante me puedo dar cuenta y tengo que verlas.
Importante esta tabla, ¿por qué? Porque cuando corrijamos, a lo mejor hemos sacado unas puntuaciones, primero, a lo mejor nos hemos equivocado porque no las hemos entendido bien. Entonces, esto nos va a servir para decir, bueno, pues si en este factor he sacado una puntuación tan baja y tenía que haber tenido una puntuación más alta, tiene que ser por algo. Entonces, me vengo a este cuadrito y digo, a ver, he sacado una puntuación muy baja en amabilidad y yo soy amable, pues voy a ver todas estas preguntas que están midiendo amabilidad, voy a repasarlas, porque a lo mejor las de asterisco las he entendido mal. He respondido lo que no quería responder. ¿Veis por qué es importante el cuadro? Entonces, en el factor, por ejemplo, el neuroticismo, que es la primera columna, bueno, aquí os he puesto que es una escala tipo Likert, eso quiere decir, bueno, que tenemos 5 alternativas de respuesta, no es de verdadero y falso como la anterior, etc. Entonces, neuroticismo, ¿no? Que decíamos que era esa tolerancia al estrés, está puesto en este test en sentido negativo, es decir, una puntuación alta, si tenemos una puntuación alta como lo que está midiendo el neuroticismo, es decir, inestabilidad emocional, vamos a tener que tener en él una puntuación baja, porque si no estamos puntuando mal, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, la pregunta número 1, a menudo me siento inferior a los demás. En nuestras contestaciones, si elegimos la E, totalmente de acuerdo, estoy puntuando un 4. Esto está corregido en esa tabla, no os preocupéis, no tenéis que hacer esa conversión, ya la habéis hecho. Estoy puntuando muy alto y por lo tanto quiere decir que tengo una puntuación alta en neuroticismo. Una puntuación alta quiere decir en inestabilidad emocional, en vulnerabilidad al estrés. Si hubiese contestado justo lo contrario, hubiese sacado un 0 en neuroticismo, por lo tanto iría bien porque estaría puntuando poco en esa escala. Mientras que las demás vais a ver que como son amabilidad, lo que está midiendo, extraversión, el tener apertura de experiencia, creatividad, pues entonces vamos a tener que puntuar alto porque necesitamos tener puntuación ahí. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que en la relación con los rangos que nos piden son rangos 3-5 de los que hablábamos antes. En la pregunta número 6, que tiene asterisco, esto os lo he puesto para que veáis la diferencia de las que tienen o no asterisco. Por ejemplo, la pregunta número 1 mide neuroticismo, la pregunta número 6 también mide neuroticismo. Sin embargo, la pregunta número 1 tenemos que contestar, si contestamos totalmente de acuerdo, estamos contestando mal, mal, estaríamos puntuando un 4 en neuroticismo. Sin embargo, la pregunta número 6, si contestamos también eligiendo la E, totalmente de acuerdo, como está puesta en sentido negativo, por eso está señalada con asterisco, puntuaríamos un 0, por lo tanto la puntuación es correcta. Es decir, cuidado que aunque contestemos en unas E y en otras E, no quiere decir que tengamos que contestar en todas en ese sentido, porque el test hace esos movimientos para ver si nos damos cuenta, para ver si entendemos, para ver si respondemos adecuadamente. Entonces, en el caso número 6 también se mide neuroticismo, tiene asterisco y por lo tanto la mide como de manera enrevesada, un poquito más negativa, y dice, rara vez me siento con miedo o ansioso. Cuidado, ha dicho rara vez. Entonces, si ponemos totalmente de acuerdo que rara vez me siento con miedo o ansioso, nuestra puntuación sería 0 y por lo tanto estaríamos puntuando bien en neuroticismo, porque no puntuaríamos en él. Y querría decir que somos estables emocionalmente, que realmente casi nunca tenemos miedo ni somos ansiosos, casi nunca, solo rara vez, por eso estamos totalmente de acuerdo en que rara vez me siento con miedo ansioso. Es decir, poner delante, por favor, la alternativa que habéis elegido, porque a veces no las entendemos bien. Ir a repasar si veis que vuestra puntuación no os cuadra mucho con la forma de ser que tenéis, con la forma como sois, es decir, yo soy normalmente una persona que no me estreso, que controlo muy bien mis emociones, que soy tranquilo, que sé dar respuestas muy adecuadas ante problemas, pues eso es porque nos hemos equivocado a lo mejor al entender la pregunta, pues vamos a repasarla. Aquí tenéis la hoja de respuestas que vais a tener en casa, también tenéis esto. Solamente lo podéis mirar cuando hayáis hecho la conversión que hemos hecho de las puntuaciones. Olvidaros de las primeras, las que cuentan son las convertidas. Entonces os pondréis aquí y ya tendréis algo que os está diciendo es decir, si tenemos una puntuación en estos factores menor de 40, en neuroticismo en C menor de 40, pues tendríais que señalar aquí lo que ya os está indicando. Si estáis entre 40 y 60, os habéis posicionado aquí, entonces ya aquí pues podéis leer lo que ya os indica el test algo. Y, por ejemplo, si estáis con una puntuación mayor o igual de 60,
pues posiblemente ya os estéis situando aquí, entonces en neuroticismo estaríais aquí, lo que os está diciendo, etcétera. Entonces, ya os adelanto, en general, aunque ahora lo vamos a ver un poquito más despacio, pero tampoco me voy a entretener mucho porque lo vais a tener en casa para leerlo y para verlo, os diría que en la N vais a tener que estar aquí, es decir, una puntuación baja, y en el resto vais a tener que estar, pues, posiblemente en casi todas aquí, por los rangos que os van a pedir. Aquí tenéis el perfil, simplemente lo que tenéis que hacer es coger vuestra puntuación esa convertida, aquí pone puntuación directa, ¿vale? Puntuación directa es la primera, no nos interesa, pero la podéis poner si queréis tener el cuadro completo. Y puntuación centil, la que nos interesa, es decir, la que hemos convertido en la tabla. Y la vais a situar aquí para hacer ese gráfico que os acordáis en los otros test os enseñé en alguno de los vídeos. Entonces, cogéis vuestra puntuación, si en N tenéis un 5, pum, pues estáis aquí, en el punto central. Si tuvierais un 4, pues en el puntito justo por debajo, y así con todas. Os venís a la E, si tenéis un 45, aquí. Si tenéis un 48, en el puntito 48. Veis que cada uno de los puntos es un punto, y el central es el que os señala arriba, es decir, 45 puntos, 46, 45, 48, 49, 50, etcétera. Y entonces marcáis todos, y luego unís, y os sale vuestra gráfica de los factores, es decir, os sale, por ejemplo, imaginaros que la gráfica, os digo que más o menos pueda coincidir con el perfil vuestro, pueda coincidir con el perfil que quiere la empresa, sería como una Z abierta. Sería que tuvierais en la gráfica, por ejemplo, puntuado aquí neuroticismo muy bajo, entonces empezaríais aquí a hacer la gráfica, uniríais al punto E, que tendría que estar por aquí altito, el O, que estaría también altito, pero a lo mejor un poquito más bajo, la A de amabilidad alta y la C de responsabilidad también alta, pero bueno, tampoco sin llegar a un extremo, por los rangos que os van a pedir. Entonces tendríais eso, como una Z así abierta, así, como una Z medio abierta. En la escala Likert hemos dicho que hay 5 opciones de respuesta, entonces, bueno, pues una vez que ya habéis colocado el perfil con vuestras puntuaciones obtenidas, habéis señalado ese punto y habéis hecho vuestro perfil gráfico, os va a servir un poco para ver si os sale esa Z o a lo mejor os sale una línea y entonces algo ha fallado, etcétera, pues vais a ver de forma gráfica vuestros resultados muy gráficamente. Ahora os explico un poquito estos factores que está midiendo el test, que son neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Que aquí os he puesto para que lo veáis en casa con tranquilidad, no os voy a leer todo esto, ya lo vais a tener. Pues lo que mide el factor neuroticismo versus, es decir, contrario a estabilidad emocional, por lo tanto vamos a querer puntuar bajo porque queremos ser estables y gestionar bien nuestras emociones. Aquí os explico todo, lo que significa, qué significa tener una puntuación alta o no, las tendencias y miden los test, como hemos dicho, miden características estables, es decir, no quiere decir que porque hoy hayamos pasado un mal día tengamos que responder en base al día que hemos pasado hoy, sino a lo que generalmente nosotros hacemos. Es decir, que no nos influya lo que nos ha pasado en el momento. Imaginaros que el día antes del examen os ha ocurrido un desastre en casa que os ha dejado pues emocionalmente tocados. Bueno, pues no vamos a responder al test así, sino vamos a responder como habitualmente somos, ciñéndonos a este año o al último año o a los 2 últimos años. ¿De acuerdo? La preocupación excesiva por las cosas que al final, pues en el neuroticismo, la preocupación es excesiva por las cosas, que al final, pues, ¿qué es lo que hace? Pues que al final nos salen las cosas mal, vamos a responder con reacciones emocionales altas, de ansiedad, etcétera. Entonces, os he puesto el cuadro de los rangos con las competencias que veíamos, ¿os acordáis de ellas? Ese cuadro de los rangos que veíamos con esas competencias de toma de decisiones, gestión emocional es importante. ¿Por qué? Porque lo que he intentado es relacionar los test que hemos hecho o este test que estáis haciendo con los rangos que se piden en los perfiles de la empresa. Es decir, si quieren un rango, si quieren que en gestión emocional estemos en 3-5, es decir, que tengamos mucha gestión emocional, que sepamos controlar nuestras emociones, que no nos alteremos con facilidad, pues quieren que estemos en un rango 3-5, revisarlos y mirarlos en las competencias, entonces nuestras respuestas van a tener que ir a puntuar eso. Y entonces vamos a tener que estar en esos rangos adecuados.
según lo que vayamos respondiendo. Imaginaros, gestión emocional que está medido en este test, pues relacionado con neuroticismo, vamos a tener que tener una puntuación muy baja en ese factor porque lo que nos está midiendo es si somos inestables emocionalmente, neuroticismo. Entonces, para estar en un rango 3-5, pues tenemos que ser lo contrario, es decir, que vamos a puntuar bajo, que la conversión sería que hemos puntuado muy alto en gestión emocional y por lo tanto estamos en el rango 3-5. Si, por ejemplo, en organización y planificación, es decir, en este test la C, responsabilidad, organización, planificación, tenemos que estar en un rango 2-4 y aquí se está midiendo si somos organizados en la C de responsabilidad, si somos planificamos bien, si somos responsables, pues tenemos que sacar una puntuación alta, porque se está midiendo el test en ese sentido, no en el contrario, en si somos responsables. Entonces tenemos que conseguir una puntuación alta, porque si no, no conseguiríamos estar en el 2-4 que nos piden de organización y planificación. ¿Entendéis la relación? Entonces, para eso conseguimos una puntuación alta y tampoco extrema, es decir, luego lo vais a ver, es decir, no vamos a estar en un 99 del test este que se mide así, porque sería un 5, estaríamos en rango 5. No pasaría nada porque nos puntuaría un 3, como veis aquí en la tabla, pero si estamos en 2-4, es decir, somos, planificamos, organizamos, pero tampoco nos pasamos por encima de nuestras funciones, lo que explicamos el otro día, simplemente ahora aplicarlo al test y a vuestras respuestas. Orientaciones en el test de nuevo. Para no confundirlos, por favor, leerlas bien, ver el sentido de la frase, prestar atención a los adverbios. Así la pregunta está puesta en sentido positivo o negativo, si hay un no, si cambia rara o si hay un rara vez, que ya cambia el sentido de la frase. Cuidado con esos adverbios. Iros a las de asterisco y repasarlas si las puntuaciones que habéis obtenido os chocan, porque a lo mejor habéis respondido mal sin daros cuenta. ¿Vale? Y si habéis respondido bien, estupendamente, no lo tenéis ya ni que repasar casi. Que hagáis esa labor y ese ejercicio de relacionar la pregunta, lo que mide y qué rango nos van a pedir en nuestro perfil. ¿Estaríamos nosotros ahí con esta puntuación que hemos sacado en este test? Tenemos que ir a extremos, que siempre es una pregunta que en los cursos presenciales que hemos dado nos hacéis. O no, o siempre vamos a extremos. Cuidado, siempre vamos a extremos, no. Hemos dicho que en las escalas de sinceridad generalmente se queda por debajo, la alternativa elegida se queda por debajo del extremo, porque como veis la conformidad social y todo eso, tenemos que ir en el sentido bueno de la respuesta, pero no pasarnos, ¿vale? Lo que explicamos cuando hablamos de ello. Vamos a extremo, pues sí, tenemos que ir a extremo en algunas, en todas aquellas competencias o rasgos de personalidad que sabemos, como por ejemplo gestión emocional, que nos la piden en rango 3-5, pues tenemos que ir a una contestación de una alternativa extrema, porque si no, no la puntuamos. Y además os advierto, este test es un test que por la forma que tiene sus preguntas, cómo están hechas, hay que mojarse en las respuestas, es decir, no podemos decir, bueno, pues por si acaso me quedo por debajo de este, porque a lo mejor no dais el total, en algunas vais a tener que ir a extremo y no pasa nada, es decir, si veis una pregunta que se pregunta pues sin que nos llame la atención que hay un adverbio muy extremo o que decimos, pues es que sí, vamos a ir a totalmente de acuerdo o a totalmente en desacuerdo, porque aquí no pasa nada, porque es que pues estará bien contestada. Estará bien contestada porque a lo mejor es de gestión emocional y tenéis que ir a ese extremo para entrar en esa puntuación alta de 3-5. No pasa nada porque a lo mejor si contestáis la siguiente os habéis quedado en 4 y en ese caso también tenéis máxima puntuación. Pero quiero que practiquéis que en algunas tenéis que mojaros, ir a extremos para que no os quedéis por debajo de casualidad. ¿Vale? Las que estén muy claras que es así. Bueno. Todos estos test hemos dicho que por la forma que tienen, si no están puestas muy extremas las preguntas, pues hay que ir a extremos. Otra cosa es que estén, eso lo tenéis que ir viendo, el sentido que tienen, cómo las preguntan. En el caso de este test Neofit, ya os adelanto que en algunas habéis tenido que ir a extremo porque si no os vais a quedar un poquito por debajo, porque está preparado para eso, para que os mojéis, ¿vale? Todo esto que os he contado, por favor, no es para que falseéis las respuestas, sino para que os deis cuenta que a veces hay determinadas preguntas que por cómo están hechas las entendemos mal y respondemos realmente lo que no somos. No estamos dando respuestas
diciendo cómo somos o qué competencias tenemos, sino que al entenderlas mal estamos justamente respondiendo lo contrario. Eso es lo que quiero que hagáis, eso es lo que os estoy recomendando, ¿vale? No que las falséis y sepáis cómo responderlas. De hecho, las preguntas de ese día serán otras, pero quiero que aprendáis a hacer esta asociación, ¿vale? Ya está. Con eso quiero aclararlo, ¿vale? Que no falséis, que no penséis que os digo, no, es que quiero que deis esta respuesta. No, no, no. Quiero que las entendáis, ¿vale? Que entendáis lo que miden y que entendáis cómo se responden y que sepáis que muchas veces no las entendemos adecuadamente, ¿vale? Por eso incido en que así sea. Aquí os he puesto igual, cada una de estas escalas o cada uno de estos factores, qué es lo que está midiendo, ¿vale? Luego lo leéis y lo vais a entender muy bien. He intentado escribirlo claro para que lo podáis entender. Iremos, como así en resumen de toda esta página, a puntuar en saber gestionar todas nuestras emociones en la N. En esta versión vamos a buscar una persona asertiva, dinámica, que no le guste estar solo, preferiblemente que no busque siempre la soledad, a veces es buena, pero no siempre, que no sea agresivo, que también que no busque emociones demasiado intensas. Por eso va a haber, lo que os decía, hay alguna pregunta en el test que vais a ver como que marca buscar una emoción demasiado intensa. En esa, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues a esa, por ejemplo, no tendríamos que ir a extremo, nos quedaríamos en ella, porque es bueno ser extravertido, tener esta versión, pero justo por debajo. Pero eso lo vais a ir viendo y lo vais a ir viendo cómo se puede responder adecuadamente. Entonces, ¿qué he intentado hacer aquí? Poneros más o menos las puntuaciones en las que deberíais de estar. Es decir, si yo he sacado, por ejemplo, en esta versión un 60, pues a partir de 55-85 estaríais bien. Es decir, ese factor está adecuado. Está adecuado. ¿Qué pasa si habéis sacado menos? Vamos a repasarlas, a ver qué es lo que ha pasado ahí. A ver si es que no hemos entendido algo. O a lo mejor no nos hemos querido mojar y no hemos ido a extremos y por eso nos hemos quedado un poquito por debajo. ¿Vale? Entonces, como ya sabéis que son muchas las que miden cada uno de los factores, pues en unas podemos ir a extremos, en otras justo por debajo, pero tenéis que estar más o menos en esos rangos. Cuidado, los he puesto como muy, para que vayáis a seguro, es decir, a lo mejor una persona de 50 también es adecuado, pero he querido asegurar vuestras contestaciones para que estéis dentro de los rangos, entonces está para que vayáis en algunas a extremos, ¿vale? Estos rangos, por ejemplo, en nuestra versión, bueno, pues sí, pues puede ser que nos pidieran que estuviéramos con nuestras puntuaciones en 3, 4 en los rangos y por lo tanto por eso os pongo 85 porque ese sería ese 4 y el 3 o el 2 que sería ese 55. ¿Veis la relación de puntuaciones rangos para que podáis estar dentro? Igual, os explico aquí también las dimensiones que mide este 3 dentro de la extraversión, ¿vale? Para que lo entendáis, que mide cordialidad, que mide asertividad, pero bueno, esto ya lo vais a tener en casa. Os he hecho también alguna relación con algunas de las preguntas, lo que miden, por ejemplo, la 27 y la 32, búsqueda de emociones, la necesidad de vivir experiencias, cuidado si nos la pone en un extremo muy alto. Cuando tenemos la pregunta en un extremo muy alto que nos mosquea, entonces posiblemente es porque en nuestra respuesta tengamos que ir muy al extremo también, sino un poquito por debajo. Que vayáis cogiendo todo ese sentido, ¿de acuerdo? Es muy importante entonces cómo está redactada. Puede estar bien si nuestra respuesta es de acuerdo o si es en desacuerdo, dependiendo de la redacción de la pregunta y qué es lo que quiera preguntarnos. Aquí os he explicado todo, entonces como os lo he explicado escrito, tampoco le voy a dar más importancia, porque tampoco quiero que sea un vídeo excesivamente largo. Tenéis que puntuar alto en esta versión, ya lo sabéis, bajo en neuroticismo. En apertura de la experiencia, pues normalmente nos da miedo en algunas contestarlo porque no conocemos tanto como las otras, como por ejemplo el ser amable, ya sabemos que tenemos que ser amables, pero en esta, por ejemplo, pues como es creatividad, como es un poco cultura, pues a veces decimos si será bueno, será no bueno, es bueno. Lo único que sí, lo que os decía, si veis que hay alguna como que está preguntada como en un extremo muy grande, pues bajamos un poquito y ya está. Pero también va a ser siempre positivo este factor. Por eso os pongo aquí alguna referencia, algunas preguntas que está midiendo apertura de la experiencia y luego os pongo que en este test el 50-75, es decir, si nuestra puntuación está entre 50 y 75, pues es muy fácil que estemos en el perfil adecuado que esté buscando la empresa.
¿vale? Entonces, la apertura de experiencia es positivo, pero pongo aquí sin llegar a 99. Hombre, a 99 dependiendo para otros oficios a lo mejor, imaginaros que es bombero o que es alguien que, o yo qué sé, o un creativo que tiene que ir a extremo en apertura de experiencia. Si están haciendo un perfil en una empresa para una persona creativa que va a hacer una exposición a lo mejor en el Museo del Prado, pues igual las respuestas pues van a tener que ser hasta 99, es decir, conseguir una puntuación de 99 porque el rango que piden es 3, es 4 o 5 mínimo. A nosotros posiblemente nos van a pedir que estemos como máximo en un 4 en apertura de experiencia. Entonces, ¿va a ser alta? Sí, porque nos gusta la creatividad, nos gusta todas aquellas cosas de investigar, de la cultura, pero es verdad, un poquito de fantasía, pero sin pasarnos, pero tampoco vamos a ir a un riesgo extremo, a preguntas que nos están diciendo, nos gustaría, yo qué sé, por decir alguna, porque ahora mismo no me acuerdo. Nos gustaría pues tirarnos a diario en un paracaídas porque amo las experiencias extremas, pues ahí bajamos, ¿vale? Porque tenemos que saber, como siempre, qué funciones vamos a desarrollar y qué se nos está midiendo. Entonces nuestros rangos en este factor van a ser más bajos, más pequeños que otra profesión que realmente tengan que tener esa habilidad de riesgo extremo. ¿Entendéis, no? Bueno, por ejemplo, hay una pregunta que es esta. Tengo mucha fantasía. Bueno, pues aquí en vez de poner que estoy totalmente de acuerdo, pues pongo de acuerdo. Si voy a puntuar en el factor, pero tampoco le voy a poner en extremo, ¿vale? Sería una de las que podríamos bajar en extremo. ¿Qué hacemos cuando a algunas del factor de apertura de experiencia las contestamos en extremo porque no son excesivamente intensas y otras como esta, que son más intensas, las contestamos un poquito más por debajo? Pues que vamos haciendo media. Y entonces eso lo que nos hace es que a la hora de nuestra puntuación estemos en los niveles que quieren, estemos en ese rango 4 y no en ese rango 5 ni en el 0,1, ¿vale? Que serían pocos. Entonces aquí, bueno, os he ido señalando en qué, más o menos en qué puntuaciones podríais estar para estar en rango. En amabilidad y afabilidad igual, ¿vale? Va a ser alta, por supuesto, la puntuación. Incluso dice a partir de 60-65, incluso hasta 99. Aquí no pasaría nada porque además las preguntas del test no son extremas en este sentido, es decir, que podríamos llegar perfectamente a tener una puntuación muy alta y ser un rango adecuado. Además, como el rango nos mide 3,5, pues no pasaría nada. Y en responsabilidad y tesón igual, vamos a tener que tener una puntuación alta. Aquí sí que os he señalado también que a lo mejor en 99 lo que querría decir es que no nos pasemos de responsables, porque quiero decir, ser responsable siempre es bueno y tener orientación al logro siempre es bueno, pero como para nuestras funciones nos van a pedir estar en un rango a lo mejor hasta 4, no en 5, no pasa nada que estemos en 5 porque nos van a puntuar, pero nos van a puntuar menos y a lo mejor nos quedamos por debajo en la competencia. Entonces lo que vamos a hacer es ir igual, pues a contestar en algunas, pero a no basarnos. Hay alguna pregunta, por ejemplo, para que la entendamos, que a lo mejor nos dice que hemos hecho bien un trabajo, pero ese trabajo, aunque esté bien hecho, lo repaso una y otra vez. Entonces pongo que totalmente de acuerdo. Pues vamos a poner de acuerdo o en desacuerdo. ¿Por qué? Con que pongamos de acuerdo es suficiente. Porque vamos o sea, cuando nosotros sabemos que hemos hecho bien un trabajo, tampoco podemos repetirlo, porque eso resta eficacia y tiempo para otras labores. Entonces, eso sería un poco como un poquito de, nos obsesionaríamos un poco por la perfección. Entonces, por eso os digo, en este sentido, la C del test, responsabilidad, orientación al logro, vale, alto, pero no vamos a ir al 99 tampoco, porque van a querer un rango un poquito menor por las funciones que desarrollamos, son menores. Entonces, aquí lo que he intentado es también poneros, por ejemplo, analizamos toma de decisiones, la querían en 3, orientación al logro lo querían en 3, organización en 4 máximo, rango. Por lo tanto, todas las preguntas y respuestas que hemos dado en cuanto a la competencia C de responsabilidad y tal, pues vamos a tener la alta por encima de la media de 60, pero tampoco nos vamos a, 55-60, pero tampoco nos vamos a ir al 90
o al 99, aunque tengamos un 80, un 85, incluso un 75, es adecuado, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os voy explicando en todas pues cómo lo podéis ir mirando esas correcciones que habéis hecho, qué puntuaciones habéis sacado y si estáis en rangos, si vuestras puntuaciones os parecen adecuadas o tenéis que repasar alguna, eso es lo que quiero, ¿vale? Con el primer test ya lo sabéis, entender cómo se miden determinadas cosas, qué preguntas a veces que nos puedan incomodar o crear cierta incertidumbre nos pueden aparecer y que estéis preparados, es con lo que quiero con el primero, que veáis el sentido y cómo a veces cambian las preguntas con determinados adverbios o con determinados giros que hacen en ellas para preguntárnoslas. Y nada más que podáis entender y que se os vaya esa incertidumbre. Y lo que quiero, ya para finalizar, ¿vale? Lo que os quiero decir es que una vez que tenéis estos dos test, los habéis hecho, los habéis corregido, vais a jugar con esas puntuaciones, pues lo que quiero es que sigáis practicando, aunque no tengáis correcciones o las correcciones sean diferentes o tal, pero en el mismo sentido que vayáis haciendo dos test, que veáis online y que vayáis practicando un poquito. Y sobre todo que cojáis estos como base, porque estos sí que los vais a tener pues mejor corregidos, ¿vale? Y más explicados. Y luego también, importante, os voy a mandar una escala de sinceridad muy cortita, de 10 preguntas, simplemente para que veáis un poco, es una escala que son situaciones y unas alternativas de respuesta situacionales y entonces vais a tener que contestar a ellas y luego os voy a grabar un vídeo muy cortito donde os explique cómo se corrige esa escala de sinceridad que se os va a mandar, pero es muy corto. Y luego también un test que es de competencias laborales y que tenemos elaborado en blanco y negro para que lo hagáis cuando os lo mandemos a casa. Y luego para la hora de corregirlo se os mandará de nuevo ese mismo test, pero irá en colores para que en esos colores relacionéis qué preguntas pueden estar midiendo determinadas cosas, pero no lo vamos a corregir porque primero porque es complejo, porque su corrección es pues a través de medios informáticos, porque no se puede corregir así, porque esto era un ejemplo, lo que hemos estado viendo, corrigiendo estos dos, pues un ejemplo grupal para que entendáis el funcionamiento, cómo funcionan y tal, pero el de competencias pues nos sería prácticamente imposible. Entonces, pero bueno, lo vais a tener en colores para que podáis hacer una relación, lo podáis entender, podáis ver el estilo también de preguntas y respuestas y es un test de competencias laborales, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría la escala de sinceridad y este test de competencias laborales para enviaros a casa una vez que ya tengáis estos corregidos y todo eso. Y luego un pequeño vídeo donde os explicaré esa escala de sinceridad y bueno, del test de competencias también os diré algo, pero que tiene muy poca explicación, simplemente tenéis que hacerlo, tenéis que ver esas preguntas, cómo van y luego pues compararlo con lo que os mandemos en colores para ver qué se está midiendo, cómo se miden esas competencias. Hay otro test interactivo que es de situaciones, es decir, se presentan unas situaciones y tenéis que contestar qué haríais vosotros en esa situación de las alternativas que se dan. Y ese test voy a intentar enviarlo, bueno, para que os lo puedan enviar desde la sección sindical, Ricardo, para que lo hagáis, es una aplicación, o sea, es como un test para hacerlo online. Entonces lo tengo, os lo enviaremos y vosotros lo hacéis y os da el resultado del propio test y todo. ¿Vale? Pero es otro tipo diferente, es decir, son situaciones y saber cómo responder ante estas situaciones. Para que tengáis un poquito de cada, un poquito de todo y sobre todo mi objetivo es que los entendáis, que perdáis ese miedo, que veáis que hay muchas formas de medirlos y que muchos factores y muchas competencias son medidas por muchas preguntas del test, en las que algunas os podéis acercar más, en otras os podéis alejar, pero la media seguramente que vais a conseguirla porque si los entendéis bien y no cometéis esos errores, estaréis dentro de lo que es el perfil que está buscando la empresa y el perfil laboral, ¿vale? Que perdáis ese miedo sobre todo y esa incertidumbre.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo y espero que os resulte entretenido y que bueno, pues nos veamos en el próximo.